Ay, disculpen, es que me entró una llamada, se me pasó a poner el, no, el focus que le llaman aquí en el iPhone, que si me entran llamadas, pues las manda al buzón de voz. Entonces, pero bueno, déjenme ver si bueno, voy a abrir varios micrófonos que están aquí. El primero que hable. Espero que la persona que estaba hablando, pues, que sea uno de estos micrófonos. No puedo ver ahorita ahí bien. Pero... Sí, sí soy yo, Cristian. Gracias. Ok. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta para tus sesiones, porque veo que la subes. Entonces, básicamente sería, ¿tú a qué le atribuyes a que las comunidades tradicionalistas tengan como esta tendencia continua a creer que sí, que el catolicismo se reduce solo a la misa en latín, cuando hay, híjole, múltiples, igual de bellas o hasta a mi gusto más bellas que ese rito, y que bueno, para mí no tiene el más mínimo sentido comparar? ¿Tú a qué le atribuyes que suceda esto? Ok, perfecto. Si quieres suelta el micrófono para que no me haga feedback. Yo creo que se centra en una cuestión de un juicio interior, ¿verdad? De un juicio temerario, ¿verdad? Este, yo hablo un poquito por mi experiencia, tanto porque, como saben, yo al menos una vez al mes intento ir a misa tridentina. Conozco mucha gente que va y he encontrado pues de todo, ¿ah? E inclusive gente que iba y salió bastante herida de esas comunidades. Entonces, yo creo que el problema está en una visión eclesiológica, es decir, la eclesiología estudia lo que es la iglesia, eclesia es iglesia, este, una visión eclesiológica reduccionista, ¿no? Que esto básicamente es algo, pues, que lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Por eso eh, las controversias que se suscitan, por ejemplo, alrededor de partidos políticos, alrededor de equipos de fútbol, de selecciones deportivas, todo ese tipo de cuestiones, el ser humano tiende mucho a este tipo de reduccionismo, ¿verdad? Es decir, porque es una cuestión de que estamos buscando la afirmación. Difícilmente alguien va a estar en un sitio en donde psicológicamente no se sienta respaldado. Y eso hasta un punto de vista es normal. El ser humano es como decían los griegos, es un animal político. ¿Eh? Eh, este, está, la vocación a ser ermitaños, totalmente solitarios, pues es una gracia pues muy, muy, muy especial, ¿va? Pero eso no es lo normal en el ser humano. El ser humano se relaciona, es un ser relacional, ¿va? Entonces, y en las relaciones, naturalmente buscamos la autoafirmación, ¿no? Psicológica, es decir, nadie, vamos a decir, en sus cinco sentidos va a querer estar en el equipo perdedor. Nadie va a querer estar en el equipo menor, etcétera, o con más desventajas. Eh, Eso en los cinco sentidos, ¿verdad? O vamos a decirlo popularmente, el ser humano no tiende a eso. Uno quiere estar del lado correcto de la historia, de los buenos, etcétera. El problema está ahí donde empieza el reduccionismo. La pregunta es, el hecho de que otras personas, por ejemplo, no estén dentro de tu círculo, por ejemplo, en este caso de misa tridentina, los hace menos, es mayor, ¿no? O sea, es el paso, o sea, te entiendo que te sientas más acogido dentro de la comunidad de misa en latín y todo ese tipo de cosas, perfecto, ahí. Pero el meollo es, ¿por qué tienes que menospreciar? ¿Por qué tienes que minimizar? ¿Por qué tienes que relativizar? Ya esto habla de que se está cayendo en un reduccionismo, y el reduccionismo es una autoafirmación
enferma, enferma. O sea, vuelvo y repito, el que nosotros busquemos afirmación comunitaria es totalmente humano, es saludable, ¿no? Hacer comunidad, no estamos llamados a estar solos, ¿no? Este, pero cuando esa comunidad que hago ya se torna un disparador de un complejo de superioridad, ahí es donde hay el problema. Entonces, es gente insegura, lo ha mencionado el Papa Francisco. Y esto yo sé que les arde a ellos, ¿verdad? Pero ellos que se muestran muy seguros de sí mismos y firmes en la doctrina y que firmen todo eso, lo único, y repito, esto no es generalizando, ¿eh? Yo conozco gente de la misa tridentina humilde, sencilla, que no hace ese tipo de Dios, etcétera. Por eso cuando sacó el motu propio del Papa Francisco, sacó mi posición. Fue que alguien me dice, es que ni fu ni fa, no, es que es el problema que ustedes quieren precisamente sectarizar, quieren llevar al discernimiento extremista. Pues está, o eres un modernista o eres un tradicionalista, pues me disculpan, llámenme tibio, llámenme lo que quieran, pero yo rescataré lo bueno tanto de unos como de otros, ¿verdad? Entonces yo dije, o sea, aplaudo esta medida del motu propio del Papa porque a mí no me la cuentan. Claro que hay pedantería dentro de esos grupos, claro que hay complejos de superioridad, claro que hay juego sucio en contra del Concilio Vaticano II, el Novus Ordo y cómo meten cizaña, claro que hay eso, pero al mismo tiempo yo di testimonio, claro que hay buenos católicos ejemplares, familias católicas que van a misa tridentina y que no tienen y no se dejan envenenar por ese tipo de cizaña, ¿verdad? Este, entonces, y hasta yo dije en su momento, de la manera como reaccionen ante este motu propio, le van a dar la razón al Papa. Y dicho y hecho. ¿Por qué? Porque realmente que a ellos yo no les llamo tradicionalistas, yo les llamo tradicionales, como todo católico que tiene que ser tradicional, no tradicionalista, tradicional. Entonces, van a misa tridentina, pero son buenos católicos, ellos no son tradicionalistas, ellos son verdaderos católicos tradicionales, ¿no? Apegados a la tradición. El tradicionalista ya es ideologizado. Entonces, y esos, desafortunadamente, queriendo defender la misa tridentina, pues simplemente la han terminado de sepultar. Ellos, no el Papa, ellos, porque le dan la razón al Papa de que su visión de ellos es instrumentalizar la liturgia con fines ideológicos, con fines reduccionistas, eclesiológicamente reduccionistas, ¿no? E inclusive con algunas cosas que son patéticas a nivel histórico. Y el problema es que muchos ya se dejan contagiar de eso y repiten las mismas tonterías, ¿no? Para empezar, la misma que les digo, la misa tridentina es la misa tradicional y ya no le llaman misa tridentina, ya le llaman la misa tradicional. Espérate, ¿el nuevo sordo no es tradicional? No, es que el concepto de ellos no es verdaderamente tradición, sino, a ver, no se mete o sí se mete, este, sino el tradicionalismo, que es distinto. Su visión no es la tradición de la iglesia, sino el tradicionalismo, que yo le he explicado mucho en lo que decía Chesterton, ¿verdad? Dice Chesterton, la tradición es la transmisión del fuego, no de las cenizas. El tradicionalista es el transmisor de las cenizas. El tradicional es el transmisor del fuego. Y el fuego, ya lo he explicado, tengo un video hablando de todo esto, es dinámico, ¿verdad? Y para el tradicionalista le pega mucho a sus inseguridades lo que él no pueda controlar, ¿verdad? Por eso se va a extremismos, ¿verdad? De aquí a aquí estamos los buenos, punto, ¿no? De aquí a aquí esta liturgia es la buena, el Novus Ordo, y les digo, lo más patético es cuando pues ellos tienen ese tipo de actitud, generalmente en menosprecio del Novus Ordo, pero no se dan cuenta de que entre las patas se llevan los ritos orientales, ¿eh? Que muchos son inclusive más, que si vamos a la parte tradicional, hay ritos de iglesias de rito oriental, en comunión con el Papa, claro está, que son con elementos mucho más antiguos que el rito romano. Entonces, pero es eso, es el quererse afirmar
que repito, está bien en esa parte, si es un sano sentido de comunidad, es quererse afirmar, pero de una manera patológica, es decir, de una manera enfermiza. Es decir, la afirmación no brota de un sano deseo de hacer comunidad, sino brota de las inseguridades, de los miedos, de los narcisismos, de las megalomanías, de los complejos. Entonces, y creo que es muy evidente, porque hay que nomás verlos. O sea, su postura siempre va impregnada de amargura, impregnada de violencia, impregnada de pedantería. Entonces, es muy fácil reconocer, ¿verdad? Creo que ese es uno de los elementos. Habrá otros, pero por contestar algo, creo que es uno de los elementos por los cuales algunos cercanos a la misa tridentina toman este tipo de actitud, ¿no? Por ahí lo diría. Muchas gracias, Cristian. No, no hay que. Permítanme que aquí ya empezamos con el tráfico y necesito cambiarme al carril. Bueno, había una persona, había abierto yo creo como 2 o 3 micrófonos. No sé si está la otra persona. Hola, Cristian. Buenas tardes. Yo también voy manejando. Mira, te quería hacer una pregunta, pero no sé muy bien cómo formularla. Porque andando en la iglesia, ¿verdad? Que en el catecismo, que en el grupo de oración, etcétera, uno va conociendo personas, en este caso mujeres, que realmente para mí como mamá es preocupante lo que hacen. Ok, yo también cuando puedo voy a misa diaria, pero cuando no puedo, pues no voy porque no puedo. Pero ellas son varias que conozco que van a misa diaria, o sea, perfecto, no tengo nada en contra de eso. Van al grupo, van al retiro, van al grupo de oración, son ministros de la Eucaristía, bueno, en todos los lugares las ves, en todos los lugares. O incluso una señora tiene muchos hijos, me da alegría que esté abierta a la vida, qué bonito, qué bueno. Pero algunos de sus hijos, los mayores, se han ido de la casa porque no soportan vivir con ella. Tiene extremadamente sucia la casa. Pero la señora anda en todas las parroquias. Predica aquí, predica allá, predica acullá, que se murió un familiar de alguien. Ella va y da palabra de aliento y de todo. Qué bueno, qué bueno. No la critico ni nada, pero Cristian, ¿no crees que lo más importante y nuestro ministerio, el más importante es nuestra familia? Con esta otra persona, deja a su hija abandonada. Yo lo vi con mis ojos. Dejó a la hija chiquitita sola en el apartamento porque se iba al grupo de oración. Después llegó el esposo como en una hora, sacó a la niña y yo me quedé y dije, Dios mío, no puede ser. Dejó sola a la niña para irse al grupo de oración. El esposo desatendido, hasta la fecha lo conozco. Los niños desatendidos porque los conozco. Y siguen así. O sea, una amiga le intentó decir a ella, oye, lo que estás haciendo está mal, atiende a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Se molestó. La otra señora, que tiene también muchos niños, también le dijeron, también se molestó. Entonces dime, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué hace la iglesia en esos casos? Ya. Ok, si quieres suelta el micrófono para que no haga feedback. Como menciono, cada caso es cada caso. No me atrevería a hacer un juicio particular sobre esa persona. Por ejemplo, distinto a la pregunta pasada, estoy hablando a nivel general y pues ya cada quien se pone el saco si le cabe, ¿verdad? Pero en personas particulares, yo sí creo que hay que ver como la situación particular y como yo no las conozco. Lo que ciertamente, si tomo esta situación y la generalizo, o sea, lo que voy a decir no es propiamente esas personas, ¿por qué? Porque no las conozco, pero ciertamente los comportamientos y subirlos a una cuestión al ámbito general, es básicamente casi lo mismo que respondí en la pregunta pasada. O sea, hay muchas heridas, hay muchos complejos y muchas veces creemos que la manera con la cual, entre comillas, lo podemos solucionar es anestesiándolos con
con la religiosidad, ¿va? Que o la espiritualidad o lo que sea, ¿va? Es un tipo de anestesia, ¿va? Pero es básicamente el hecho de no querer confrontarse en lo esencial. Y básicamente lo que me ayuda a sentirme, entre comillas, menos culpable o menos responsable o que me justifique dicho comportamiento, pues es, entre comillas, bautizándolo con un montón de actividades religiosas, parroquiales, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, se toma la cuestión de la religión como un escape psicológico ante una realidad que generalmente es de sufrimiento. Porque la pregunta sería, esta señora, nomás lo pongo hipotéticamente, repito, porque no conozco, esta señora que se atreve a dejar a su niña en el apartamento para ella poder irse a la parroquia, simplemente suelto la pregunta, ¿habrá pasado ella por abandono? No sé. O sea, muchas veces el comportamiento de las personas revela más allá del discurso. En el discurso podrán rezar el Santo Rosario, podrán proclamar la doctrina más ortodoxa, etcétera, pero en su mismo comportamiento, a veces hasta el mismo su lenguaje corporal expresan las miserias que vienen arrastrando y que, pues por alguna razón no la están confrontando, no la están tratando, etcétera, ¿va? Entonces, yo creo que si la pregunta es qué puede hacer la iglesia, precisamente es una pastoral de acompañamiento, como dice el Papa Francisco. Es decir, ¿cuántos se han acercado a esa mujer? ¿Cuántos verdaderamente han tratado de saber por qué hace lo que hace? Porque tiene una razón. Sin lugar a dudas, equivocada, ¿eh? Sin lugar a dudas. Hay una equivocación porque, claro está, el, lo primero que Dios nos pide son las responsabilidades de estado de vida. Entonces, el estado de vida es lo que prima en lo que Dios quiere. Siempre tengo que estar discerniendo lo que Dios me pide en la vida y todo eso, pero hay cosas que no caben duda porque están cimentadas en la misma voluntad de Dios y esas son las de estado de vida. O sea, un sacerdote tiene que discernir si seguir en su diócesis o mejor se va de misionero a China o o lo que sea, ¿va? Pero y eso lo tiene que discernir en oración. Pero lo que no puede discernir es si Dios quiere que se comporte como sacerdote. Porque eso es obvio, porque es intrínseco, es esencial a su vocación, dada por Dios. Entonces, vamos a decir que en China, o en tu diócesis, o en tu recámara, o en el confesionario, etcétera, a ese sacerdote no le tiene que caber duda de que Dios quiere que se comporte como sacerdote, es decir, de acuerdo al estado de su vida, que es el sacerdocio, su estado de vida. Entonces es igual con la cuestión del matrimonio y la familia. Una familia puede decir, nos quedamos en esta ciudad, vamos allá, tú te sales de trabajar, nada más trabaja uno para que uno esté con los niños, no sé, le bajamos a los gastos, inclusive si tiene ese es un carisma, no es para todos, como matrimonio o familia misionera nos vamos a un país distinto, poco cristiano, para dar testimonio de cómo se vive cristianamente, nos podemos involucrar en una parroquia o en otra, etcétera. O sea, todo eso se tiene que discernir. Ahora, lo que no cabe a discernimiento, sino que es obvio de que se tiene que partir es de que cualquiera de todas esas cosas Dios está esperando que cumplan con los deberes propios del estado de vida. Entonces, cuando una mujer ya desatiende su ser misma de esposa, su ser misma de madre, ahí hay algo mal. Ahí hay algo mal. Entonces, y a veces es delgadita, porque a veces también uno ve lo contrario. Hay madres y esposas que cumplen como esposas y cumplen como madres, pero siempre le agregan más precisamente para nunca comprometerse a nivel parroquial. Es a la inversa. O sea, se sobreocupan cuando Dios posiblemente les está pidiendo que también sean generosas a nivel de la evangelización, de la parroquia, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso siempre los extremos no son muy buenos, porque pues desequilibran
los estados de vida sean los que sean, ¿verdad? Sea vida consagrada, matrimonio. Entonces yo, en pocas palabras, lo que diría es, ¿qué puede hacer la iglesia? Pues iglesia somos todos, por lo tanto, acompañar a esas personas. Una buena amistad con esas personas ayudaría a descubrir, decir, por qué hace lo que hace. Porque muy probablemente, si solamente le llegamos a decir, es que no estás cumpliendo como esposa, no estás cumpliendo como madre, y tú crees que y darle la regañada y el sermón de su vida, y posiblemente, pues, chance ya está enterada y ella misma sabe que no está haciendo las cosas bien. El problema está en que necesita a alguien que le ayude a, primero, a descubrir la herida por la cual se comporta así, o si ya la tiene identificada, a saber que no va sola, de que hay formas, ¿verdad? Y de que no trate de tener escapes, aunque sean muy religiosos, ¿verdad? Que, que el escape sea, evidentemente, menos dañino que, por ejemplo, si estuviera escapándose siendo infiel o con algún vicio, etcétera, porque también podría hacer eso. Pues también eso hay que reconocérselo. O sea, escape está mal, pero bueno, al menos también le matizamos, o sea, de que esté escapando, yéndose a los bares o a darse la vida, a que esté escapando una parroquia, ahí yo partiría y si yo fuera amistad de esa persona, le dijera, mira, hay algo bueno en ti, o sea, al menos tienes la voluntad de poder estarte escapando en cosas de Dios. Ahora, aunque sean de Dios, no son queridas de Dios si en el contexto va que vayas tú en contra de los principios del estado de vida que has abrazado. Entonces, vamos a ver cómo se puede ajustar, vamos a ver qué es lo que te ha llevado a esto, etcétera, etcétera, y se va caminando, ¿va? Entonces, es lo que yo podría decir así a gran medida. Y la otra sería a nivel preventivo, esto es como la medicina, ¿va? Que hoy se habla de que, por ejemplo, la nutrición es medicina preventiva. ¿Por qué? Porque pues estamos más acostumbrados a me duele la cabeza, me tomo una pastilla, cuando en realidad nunca nos preguntamos por qué me duele la cabeza. Y chances de deshidratación. Y el hidratarme tiene que ver más que con medicina, tiene que ver con nutrición, ¿no? Entonces, la parte preventiva. Y es aquí donde hay que ver, no solamente desde los cursos prematrimoniales, si se está formando en esta cuestión, sino también en cómo uno va formando a los hijos. Porque después los hijos pueden escuchar, ¿no?, discursos muy bellos y todo eso, pero lo que no ven en casa difícilmente lo van a replicar. Entonces, también tiene que ver una pastoral preventiva para poner y decir, bueno, si le vas a entrar al matrimonio y todo eso, mira, estas son las circunstancias que no son debatibles, que son propias de la vocación matrimonial, que son esenciales a la vocación matrimonial. Ahora, cada matrimonio es distinto, Dios tiene vocaciones y decisiones que tienes que hacer y que esos los tendrán que orar, etcétera, pero hay cosas básicas que simplemente pues no son debatibles, son propias del estado de vida. Entonces, ¿le quieres entrar? Porque si de antemano ya no quieres ser fiel en lo que es propio de la vocación, pues no le entres mejor, ¿no? Entonces, sería básicamente lo que podría decir. Muchas gracias, Cristian. No hay que. Déjenme abrir ahorita, creo que hay dos manos levantadas. Voy a abrir los dos micrófonos y habla ya una persona y luego la otra. Ya abrí ahí dos micrófonos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Cristian, tenía una inquietud precisamente sobre unos mensajes que usted ha estado colocando entre ayer y hoy sobre el tema de los pobres. Yo hasta escribí un comentario allí, pero pues creo que usted no los ve, pero bueno, no estoy seguro. Es lo siguiente, o sea, sobre ese tema me causa pues bastante inquietud. A ver, yo vivo en Colombia. Solamente una cosita. Trata de tener una distancia un poquito retirada el micrófono porque se explota así como el audio. O sea, ni muy cerca ni muy lejos, porque si lo tienes muy cerca, haz de cuenta, el pico del audio hace que reviente y no se entiende después bien la palabra que estás diciendo. Ah, ok, muy bien. Yo creo que ya ahí. Bueno, le decía es sobre ese tema de los pobres. A ver, yo vivo en Colombia. Tenemos aquí el tema, pues, una desigualdad social complicada. Tenemos el tema de los venezolanos.
pero tenemos también el tema de los abusos, de todos. O sea, hay gente que vive a costillas de eso, o sea, eso es un negocio para ellos, vivir de la mendicidad, de pedir plata. Aquí existe un sistema que se llama Transmilenio, de transporte público, entonces se suben a pedir y muchos, uno se da cuenta, no tienen necesidad y se ponen a inventar. Los venezolanos, por ejemplo, no todos, pero sí muchos, no quieren trabajar, ¿sí? Sino que quieren vivir de eso. O sea, entonces es más, la pregunta es, ¿cómo hacer ese discernimiento, cómo uno ayudar? Yo trato de colaborar, por ejemplo, personalmente, a través de la iglesia, ¿sí? De la parroquia. Pero a veces a mí me da duro, hay veces que uno se le acerque y yo, venga, pero ¿cómo discernir aquí esta señora, este señor? Ve, uno los ve y uno dice, no, a mí no me convence, sinceramente. Y pues yo no ayudo algunas veces, otras veces sí ayudo, pero pues eso de verdad me cuesta y me llama mucho la atención y en oración yo le digo, uy, Señor, pero no sé cómo manejar este tema. No. Sí, no sé si me explico. Ya, sí. Si quieres, suelta el micrófono para que no me haga feedback. Am, eh, bueno, hay varias cosas. Yo también esto yo lo he respondido varias veces porque estas publicaciones las he hecho al mínimo por 2, 3 años, ¿no? Entonces, siempre, de hecho, estaba pensando porque a algunos les pica el ego todo este tipo de publicaciones y no sé si habrá sido tú, etcétera, porque hay varios comentarios, pero estaba tratando después de hacer un live, pero hago algo breve ahorita aquí. Este, es eh, muchas veces este, hay que empezar el discernimiento en cuanto a saber los propios sentimientos que me brotan a mí respecto a esa persona. Porque para empezar, muchas veces partimos de un juicio temerario. No, es que ese se ve como que él puede estar trabajando, y etcétera, y pudiera, ¿para qué está pidiendo eso? Dicen los padres de la iglesia. De hecho, una de las publicaciones dice eso. El padre de la iglesia dice, este, eh, si el pobre es reprensible, hay que reprenderlo, pero nunca humillarlo, nunca despreciarlo, ¿no? Este, si no sabemos, tiene que ser venerado, venerado, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tú rechazas a un pobre porque en realidad tú dices, no va a ser pobre y todo eso, y nada que es, ha rechazado a Cristo, porque Cristo está en el pobre. Ya de entrada, el juicio temerario te puede hacer, el juicio temerario de un pobre te puede hacer estar rechazando al mismo Cristo. Entonces, cuidado. O sea, yo lo que decía, eso también decía San Juan Crisóstomo, ¿ah? Si no le quieres dar, listo, pero no lo humilles con tu juicio. No empieces a tratar de asumir, te consta que es un vividor, te consta y todo eso. Bueno, ahí a partir de ahí, toma ya otro tipo de decisión. A este no le voy a dar dinero, a este le voy a dar así tal cual el pan. O a este, por ejemplo, empiezo también porque eso es lo que he escuchado también mucho cuando yo atiendo a los jóvenes. Bueno, atendí ahorita con cuestiones de salud, no he estado teniendo ese tipo de apostolado, ¿verdad? Pero es que tú sabes que muchos son drogadictos y todo eso y no quieren salir y todo eso. Algunos, bueno, para empezar, ¿te has dado cuenta si ese es drogadicto porque quiso meterse en las drogas o porque sí heredó la drogadicción en el embarazo? Porque su mamá se drogaba. Por eso, entonces la drogación de la mamá, y sabes que esa mujer se drogaba porque le explotaba no uno pobre, no uno de la calle, sino un proxeneta. Entonces, disculpen que el término, digo, como ven las publicaciones que hago, yo me quedo corto en la manera de cómo hablo de los pobres a cómo hablan los padres de la iglesia. O sea, ellos son los primeros usuarios de la iglesia, de los apóstoles. Y esta es la visión católica. ¿Cuántos evangelizadores los ven hablando de esto? No, al contrario. Entonces, a lo que voy es, aunque suene fuerte, si nos causa cierto resquemor todo este tipo de cuestión de los pobres y que si algunos son vividores y todo eso, cuidado. Antes de discernir si le vas a dar o no le das, discierne lo que haya en tu corazón que está sacando ese tipo de conclusión. Y van a encontrar mucha porquería en el corazón de uno. Mucha porquería. Porque para empezar, como uno le dijeron a Madre Teresa de Calcuta, usted mal acostumbra a los pobres al darle todo gratis.
y le dice, no se preocupe, el primero que es así con nosotros es Dios. O sea, yo nomás pienso, vamos a salir de la esfera material y vamos a la esfera espiritual. Con los pecados que tú y yo nos cargamos, ¿no somos unos pordioseros? Y Dios podría decir, pero yo todos los días te doy la gracia como para que no peques. Tú eres un dejado que te has querido vivir así en tu pecado. Y pese a eso, se nos cierran las puertas de la misericordia cada vez en la confesión. Dios está diciendo, no, este es un vividor, no le vuelvo a dar más gracia. Cuidado, hermanos, cuidado, que muchas veces, por eso que los tradicionalistas les arde, precisamente porque no quieren tocar este tipo de temática. Pero hay muchos teólogos de peso. Evidentemente, el Papa Francisco es hoy uno de los que está tocando mucho esta parte, que es el pobre es un lugar teológico. ¿Qué significa un lugar teológico? Es un lugar propio para discernir la presencia de Dios. Y eso en el amplio sentido, no solamente en el sentido asistencialista de vamos a dar a los pobres, no, que el ver a un hermano pobre, ¿qué me dice a mí en mi vida cristiana? ¿En qué me reta? Porque ese es el problema, también, como dice el Papa Francisco, aquel que se cree cristiano porque avienta la moneda, ni siquiera toca la mano del pobre, ¿eh? La avienta, no se va a ensuciar los dedos, ¿no? Y la avienta sin mirarle a los ojos, mucho menos le pregunta el nombre. Entonces, vemos la cuestión de los pobres como una cuestión asistencialista, no verdaderamente de caridad cristiana. Los pobres, sean por injusticia o sean unos vividores, la pobreza en sí es un lugar teológico, porque en el que es pobre por injusticia, por todo esto, y no se le ayuda, imagínate, todavía es más cruel. Pero el que es vividor y todo eso, la pregunta es, ¿por qué es vividor? ¿Por qué no quiere trabajar? Es decir, ¿tiene alguna depresión? ¿De dónde le viene la depresión? ¿De dónde le viene la holgazanería? Es decir, su pobreza material es fruto de una pobreza espiritual. ¿Estoy dispuesta a atender esa pobreza? ¿O no? Que de esa se arregle. Yo solamente le puedo ayudar dándole unos pesos. Pero como es uno de estos vividores, no le voy a dar absolutamente nada. Pues listo, no le des el dinero, pero le puedes ayudar en la depresión que tiene, le puedes ayudar en el vicio de la pereza o de lo que sea. Entonces, tendría que ampliar más, lo voy a dejar para el live que estaba haciendo, porque recibí algunos comentarios. Es curioso que para algunas cuestiones somos muy radicales en la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, un comentario me ponía como, no hagas estas publicaciones, tienes que contextualizarlas y todo. Ahí sí sirve el contexto. ¿Por qué? Porque esta persona, yo le invitaría a preguntar, ¿por qué quieres contextualizar esto? ¿Y por qué en otras materias no quieres contextualizar? ¿Por qué te está picando el tema de los pobres? ¿Y por qué te vas a la fácil agarrándote de decir son unos vividores, son unos flojonazos, etcétera? O simplemente, como puse en una publicación. O sea, hay algunos que simplemente en un momento de su mendicidad, porque en un momento sí tuvieron necesidad, pero ni siquiera, por ejemplo, me decía que un homeless, o sea, una vez le mandaron a la policía porque se conectó a un outlet de electricidad para cargar su teléfono en un establecimiento y llamaron a la policía. Y estaba llamando para poder emplear, o sea, para hacer citas para empleo. Y le cortas, no puede ni siquiera cargar su celular. Dice, no. O sea, es decir, muchos de los mensajes pueden tener una historia de decir, en un momento quise salir y la sociedad me dio una patada. ¿Sabes qué? Vivo de la mendicidad. Es más, castigo a la mendicidad, no solamente vivo de la mendicidad, sino entro en la delincuencia y empiezo a robar, etc. Pero muchos de ellos intentaron salir, pero por los juicios asquerosos, muchos de los que nos decimos católicos, que somos parte de la sociedad,
les dimos una patada y listo. Entonces ellos, de manera, si quieres llamarla mediocre, dicen, bueno, pues me quedo. O sea, aquí sobrevivo y no le va a dar. Otro que, que, que cría, pero no tiene ni siquiera dónde bañarse. ¿Qué empleador lo va a recibir sucio, apestando? Por algo el Papa Francisco puso regaderas en el Vaticano. Ah, no, pero el Papa siendo un comunista o socialista, bueno, todo ese tipo de católicos gitanos solamente tienen quejas, solamente intelectualizan a los pobres, pero nunca se meten a ensuciarse las manos en ese contexto. ¿Eh? Y desde ahí simplemente el discernimiento, si es que se le llama discernimiento, va a ser totalmente burdo, anticristiano, por muy que lo queramos vestir de justicia, no, pero es que no los podemos mal acostumbrar, entonces podrás engañarte a ti mismo. ¿No? Simplemente es una estrategia o ¿cómo le dicen? Sí, como una estrategia de defensa, precisamente de algo que te pica, ¿no? Como también, última cosa, digo, porque esto para mucho, ¿eh? Muchos católicos antimigrantes. Pero es que si hay mucha necesidad y todo eso, pero pues tendrían que mejor ayudarlos en sus países y que se queden. Entonces yo les decía de una manera irónica, sí, mejor, que allá en su país esperen un milagro y todo eso, y si no les llega, pues al menos se mueren a muchas millas de donde estoy yo. Qué fastidio que vengan aquí a la puerta a morirse en la frontera conmigo, en donde yo puedo ver sus cadáveres y en donde me van a complicar más mi conciencia. Entonces, no, mejor que se queden allá en su país, allá que se mueran de hambre y todo esto. Rezamos, eso sí, mucho por ellos y todo eso, pero que no vengan al fastidio a tocarme la puerta, que no me toquen el hombro. Porque si se me muere aquí, yo no tengo la disponibilidad de aguantar ese cargo de conciencia. Yo no veo cristianismo en ese tipo de comportamiento. O no sé si Cristo realmente los trataría así. ¿No? Entonces, pero bueno, ya hablaré de esto después. Había abierto, creo, 2 micrófonos. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Ya? Sí, ya listo. Ok, gracias. Pues mira, no, pues fíjate que te iba a hacer otras preguntas, pero realmente dándole seguimiento a lo que decías hace un momento, bueno, el tema de los pobres siempre me ha llamado mucho la atención, pero pues ahorita escuchándote me hace ver pues que es mayor la pobreza que a veces uno tiene en cuanto al conocimiento o a la conciencia respecto a todo eso. Por ejemplo, yo vivo en Canadá. Y acá pues hay muchas ayudas para los homeless, lugares en donde les dan de comer gratis, hospedaje, pues claro, solo pueden llegar, dormir y al otro día se tienen que ir. Y pues hay muchas ayudas que les da el gobierno y aún así pues hay gente que está en la calle pidiendo dinero. Una vez, por ejemplo, alguien me pidió dinero, yo le di un pan que era mi desayuno, yo me lo iba a comer y se lo di y me lo rechazó. Entonces yo digo, o sea, esas cosas como que lo van desanimando a uno. Y ves personas jóvenes con bueno, no sanos, sino, o sea, con todas las partes de su cuerpo y toda la cosa, con posibilidades de poder trabajar y no lo hacen. Yo digo, a veces mi papá está en Guatemala, él ya es de la tercera edad y todavía está trabajando y esta gente pues acá, eh, joven pidiendo dinero, o sea, cosas como esas lo desaniman. Eh, ¿Cómo discernir ese tipo de cosas? Eh, pues en base a lo que has estado diciendo respecto a los padres de la iglesia y todo lo que has estado comentando. Ok. Bueno, yo ya creo que con lo que acabo de decir, respondí bastante y después, repito, cuando haga el live profundizaré, pero vuelvo y repito, o sea, tiene que haber un trabajo interior, porque inclusive con este ejemplo que da, yo ya lo he visto, o sea, gente que me acompañaba para acá, para con los hombres y todo eso, y algunos se rasgaban porque precisamente les daban lo que le preparábamos de comer y lo tiraban y algunos hasta lo pisaban. Entonces, ¿cómo desagradecidos lo desilusionan? Si te desilusiona, revísate al interior. Posiblemente hay bastante santurronería ahí. Vuelvo y pongo nada más la cuestión de decir, ¿cuántas veces no le hemos votado, no el pan, la gracia que Dios nos da, de la misma o de peor manera? ¿Será que el Señor dice, Dios mío, no le vuelvo a dar nada? Nada más yo digo, que acá quien se pregunte, ¿eh? Porque aquel que rechazó el pan y todo eso,
Ciertamente puede ser porque, veto a saber, si es un explotador y que nada más está por dinero, etcétera, pero puede ser alguien que realmente está mal, ya inclusive de su cabeza. Sea por una cuestión psicológica, puede ser una cuestión inclusive ya psiquiátrica, es decir, química cerebral, etcétera. La cuestión es, ¿conozco o no conozco? Listo, si el siguiente día lo veo, ya veré otra manera de ayudarlo. Pero el entrar al terreno, y discúlpame, no lo tomes personal, pero el entrar al terreno de me desilusiona, Dios mío, eso habla de santurronería. Porque si vamos a eso, ¿cuántas cosas a Dios no le desilusionarían y nos sigue dando la gracia? Y nos sigue dando una y otra oportunidad. Y nos llega, bueno, por aquí ya no le llegué, y nos va a llegar por otra parte, y nos va a llegar todo eso con tal de darnos un bien mayor. Pero nosotros sí salimos de piel sensible. Finalmente, repito, los pobres, la pobreza es un lugar teológico. Es un lugar teológico. Sea por pobreza verdaderamente injusta, etcétera, o sea por alguien que agarró como estilo de vida el mendigar y todo eso. Y repito, conocemos a esa persona, chance es uno de los que intentó salir, y cuando intentó salir le dimos la patada, entonces dicen, no, pues aquí me quedo. Aquí sobrevivo a lo menos con esto, ¿no? Entonces, de hecho, yo al inicio iba con una fraternidad que son religiosos, la Fraternidad de Pobres de Jesucristo. Ellos simplemente iban a dar de comer y a escuchar, 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 escuchar. No predicaban nada, porque sabían que primero tenían que conocer, impregnarse de la realidad de esos hermanos. Y te das cuenta que unos realmente ya están muy mal de su salud mental, que muy probablemente si no hay un milagro no va a haber retorno. Yo nomás saco esa pregunta, con esos que ya tienen problemas mentales, psiquiátricos, quizá no tan graves, porque ves a los que sí están y hasta la mirada se les va y todo eso, sino que tú dices, no, pero está bien, pero en realidad si hay un diagnóstico, no, ya está mal, pero parecen muy normalitos. Y supongamos que si a nivel médico, científico, ya no hay solución, salvo algún milagro, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿los dejamos de atender o qué? O sea, en la medida que uno se comprometa verdaderamente como católico a discernir la pobreza como lugar teológico, pero a meterse, no simplemente a dar conclusiones superficiales, epidérmicas, solamente cuando uno profundiza de esa manera, podrá poder decir, a ver, Dios aquí está pidiendo esta situación. De otra manera, serán puros conceptos, ¿verdad? Pero San Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Que conceptos, ideas, politiquería, ¿no? Pero vienen de personas que nunca se ensucian las manos en profundizar la realidad de las personas. Entonces, no siempre se puede, claro está. O sea, sí, yo no puedo conocer la vida de todos los que me topo en la calle, pero al menos está ahí el principio de los padres de la iglesia. Si tienes dudas o alguna cosa, no quieres darle, no le des, pero no lo humilles con tu juicio. Y no me refiero solamente a que sea un juicio que externamos, que ya nada más en mi corazón yo diga no le voy a dar porque es un ventajoso, porque seguramente lo va a gastar para droga, etcétera. No lo humilles con tu juicio. Punto. Si no le des, pero no lo humilles con tu juicio. Pues ahí tenemos, ¿no? Si no hay Gracias, chance de Cristian. profundizar en la vida, ¿no? Listo. Sí, Había abierto tienes mucha razón. Muchas gracias, otro. y pues sí me gustaría escuchar pues esa profundización sobre ese tema, porque pues realmente es muy pocas las personas, o bueno, eres el único que conozco que habla de este tema, y pues muchas gracias de verdad, Cristian. No, ¿de qué? Había abierto otro micrófono. No sé si la otra persona está o si no, ahorita veo si hay más manitas levantadas. Me queda ahorita todavía como media hora. Ya abrí otro micrófono. Si la otra persona se fue, la que le acabo de abrir puede hablar. Tardes.
Sí, buenas tardes. Mucho gusto y de antemano muchas gracias. Mi consulta, bueno, va con un poquito de contexto. Tengo 34 años, tengo 2 años de caminar en la fe católica porque siempre fui católica, pero no crecí comprometida o sobre todo con el testimonio de amar el compromiso y servir en la iglesia. Hace cerca de un año que inició la inquietud de poder servir dentro de lo que podía. Inicié participando en la liturgia y posteriormente pues con otros compromisos. El problema es que parece mentira, pero no tengo suficiente tiempo. Hay cosas con la familia que me pierdo, tengo un horario de trabajo que tengo que cumplir, en el que tengo que pedir permiso para algunas actividades. Y pues siempre está algunas cosas en mi vida personal que no termino de hacer, mis quehaceres, etcétera. Pero con esta duda y con esta incertidumbre de si es correcto o es un verdadero testimonio de vida, participar en la iglesia comprometidamente dentro de lo que yo pueda, porque mis capacidades son reducidas, pero de vez en cuando me toca perderme un evento familiar, ver a mis hermanos que hace mucho no veo, de repente está el aseo de la casa y justo ese día que dijeron vamos a asear, yo tengo compromiso en la iglesia, está un compromiso constante de fines de semana también, también de algunos domingos. Entonces, incurro en esto de la primera pregunta que hicieron, de un testimonio que damos, no solo porque aparentamos, sino porque realmente somos lo que ven, ¿no? Lo que ven nuestros hermanos. Entonces, muchas veces me he encontrado con esta incertidumbre de decir, debería de estar ahí porque es lo que los demás ven, una parte. Cuando descuido otras cosas, estoy obviamente más cansada, más agotada. He detenido algunos proyectos, sin embargo, no quisiera dejar de comprometerme. Nunca en la vida había visto, había valorado el compromiso y el servicio que se hace dentro de la iglesia. Y pertenecer a una comunidad no significa que sea fácil, pero sí estamos más, bueno, yo he estado más cercana a la gracia de nuestro Señor en muchas historias de mis hermanos, en conocerles antes de juzgarles, etcétera. O sea, entonces sí me ha ayudado mucho. Y ni siquiera tengo grandes cargos, o sea, no, son pequeñas cosas las que hago, pero porque como siempre hacen falta manos para seguir trabajando, entonces esa es mi duda. Si debemos soltar una parte del compromiso de la iglesia o si más adelante, o sea, mi mamá no es que está en una situación de cama o postrada, ni mucho menos, pero sí paso menos tiempo con ella, con el resto de la familia que no vive conmigo, mis amistades que antes veía por lo menos mensualmente. Y no siento que me pese estar en la iglesia porque el tiempo se me pasa súper rápido, porque aprendo mucho, porque me exige también. Entonces, bueno, no sé si quedó clara la pregunta. Ok, bien. Suelta el micrófono para que no me haga feedback. Ah, son de esas preguntas que, repito, aplica la parte de que cada caso es cada caso, ¿no? Cada situación es cada situación. Quizá un poco para irme a algo muy esencial es los principios estos que daba San Agustín, ¿no? En lo esencial, unidad; en lo accidental, libertad; y en todo, caridad. En lo esencial, unidad. Por ejemplo, a lo esencial de mi estado de vida, pues lo pongo como prioridad, ¿no? Pero viene una cuestión accidental. Digo, voy a poner un panorama. Me está hablando, por ejemplo, de que a veces hay que tener la limpieza de la casa. Ok. Esa limpieza de la casa puede ser esencial y puede ser secundaria o accidental, dependiendo de la circunstancia. Ejemplo, si la limpieza de la casa va a afectar a otros, por ejemplo, si vivo con familia, etcétera, y todo eso, pues ahí sí es alguna cuestión esencial. ¿Por qué? Porque implica la caridad para con los que vivo, para con los que Dios me ha puesto en primera instancia. Ahora, si solamente me va a afectar a mí, etcétera,
ahí, pues, aunque a mí no me gustaría vivir en un desorden y todo eso, pues, listo, ya me salió este compromiso de la iglesia, lo dejo y veo de manera de cómo le saco un tiempecito aquí, un tiempecito allá o más adelante, todo eso, y para poder yo después arreglar, pues, ¿saben qué? No sé si se alcanza a escuchar, pero ahorita que pasé por un bache, se prendió la aspiradora chiquita que tengo en el carro. No, no sé si se alcanza a escuchar, pero si no para, digo, me queda todavía 20 minutos. ¿Se alcanza a escuchar el zzz? ¿Alguien que me diga? Porque si respondo y está, no hay nadie que me pueda decir si se escucha. Sí se escucha allá en el fondo, no muy fuerte, pero sí se escucha. Ok, pero se alcanza a escuchar más mi voz que el ruido. Sí, exacto, su voz se Ah, escucha bueno, entonces, más fuerte. ok, perfecto. Entonces, sigo respondiendo. Y ahorita apenas pueda, me la apago, sí, porque la tengo hasta atrás. Bueno, entonces a lo que voy es eso, o sea, tiene que haber una parte de discernimiento para ver, en ciertas circunstancias una cuestión puede ser esencial, en otras cuestiones puede ser accidental. Si es accidental, yo me manejo con libertad, ¿verdad? Entonces, ahora también hay ciertas cuestiones, por ejemplo, en cuestiones de familia, que pudieran ser esenciales para la familia, pero de acuerdo a los pasos que uno va tomando en el propio discernimiento, poder saber que hasta un cierto punto, pues yo cooperé, pero en otro punto mi vida está cambiando y tengo que tomar mis decisiones particulares y a veces en la familia se terminan hiriendo susceptibilidades, pero son cosas que son esenciales ciertamente para la familia, pero que son legítimas que en un punto ya no lo sean para mí. ¿Eh? Entonces, es que nos reunimos con tus tíos cada fin de semana y todo eso para convivir y toda la cosa. Perfecto, entonces es una cuestión, una tradición familiar, es algo esencial para la familia. No es esencial en el sentido absolutista porque pues ninguna familia se muere si no se reúne con los tíos, ¿verdad? Pero bueno, se entiende que a nivel cultural del ritmo de esa familia es algo muy importante y todo eso. Pero el Señor me está pidiendo servir ahorita más en la parroquia, en el grupo, es decir, está habiendo un cambio en mi vida, pues con mucha claridad se lo voy dejando a mi familia de que pues no van a contar conmigo en este tipo de situaciones, ya con la frecuencia con la que antes hacía. A veces inclusive uno puede hacer eso, una sí, una no, una sí, una no, dos no, una sí, tres no, y que sea gradual el hecho del desapego, ¿no? Ahora, si uno quiere, porque uno tiene que tomar, o sea, elegir es rechazar al mismo tiempo. Yo cuando elijo una mujer para casarme, rechazo a todas las demás como posibles esposas. Entonces, elegir siempre implica renunciar a algo. Entonces, el problema es que muchas veces en las familias también hay un clima no malintencionado, pero al fin y al cabo manipulador. Y entonces, o como decía el mío Papa Francisco, la señora que le dijo, ay, Santo Padre, mi hijo ya tiene 40 años y pues no se casa y todo eso. Y el Papa le dice, bueno, pues déjele de planchar las camisas. Es decir, usted es la misma que lo tiene ahí. Entonces, hay circunstancias que no necesariamente son malintencionadas, algunas pueden ser sí, dentro del ambiente de la familia, las amistades, inclusive todo eso, que ahí uno discierne y uno dice, bueno, hasta este punto son esenciales, pero ahorita el Señor me está llamando a esto otro y ya no pasa a ser esencial, pasa a ser secundario o accidental y en lo secundario tiene que haber libertad, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí cada caso es cada caso, cada uno tiene que discernir según vea, ¿no? Es lo que podría decir un poquito. Creo que había abierto otro micrófono ahorita checo, también. Me distrae un poco el ruido porque yo sí lo escucho un poquito más fuerte que ustedes, ¿no? Pero ya me quedan 6 millas para bajarme el freeway y ya lo apago. Y qué curioso que se haya prendido, ¿no? Porque
lo tengo así como una bolsita. Es una aspiradora así de mano, inalámbrica. Nada más pasé por el bache y se prendió. A ver, déjenme ver si hay más preguntas, si hay manos levantadas. Ah, miren, ya se apagó solita. Yo creo que se le habrá acabado la batería. O no sé si tiene timer. No creo que tenga timer, no sé. Ok, ahí abrí otro micrófono. Sí, aló, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo aplicarías lo que dice la Didaje, que tu limosna sube en tus manos hasta que sepas a quién darla, con respecto a todo el contexto que dijiste sobre la ayuda a los pobres? Ya. Ok. Bueno, primero tendría que ver el contexto en que lo dice la Didaje, ¿va? Pero evidentemente tiene que ver una cuestión de discernimiento, porque una cuestión de que suben las manos no implica el hecho de retenerla por el simple hecho de retenerla en cuanto a una maliciosidad, sino en cuanto a un bien mayor. No sé si me hago entender. Es decir, yo puedo discernir no tanto en si es digno o no digno de mi limosna, sino me puede estar sudando la mano en si saber dárselo ahorita o dárselo invertido en otra cosa, no sé, en una herramienta para que trabaje, supongamos en un caso, ¿no? O sea, no solamente va a sudar, por eso yo digo, no hay que engañarnos a nosotros mismos. Nos podemos agarrar de un montón de cosas, no digo que lo estés haciendo tú, pero ¿cómo interpreta alguien se puede agarrar esa parte de que me suben las manos para ver quién es digno o no digno de mi limosna? Cuando puede también interpretarse, todos son dignos en automático en el momento, porque si vamos a esas, entonces Jesús cuando dijo, tuve hambre y me hice de comer, ojo que no dijo, tuve hambre y verdaderamente no era un hambriento por diosero, mantenido y todo eso. No, tuve hambre, punto. Tenía hambre, punto. Sí, tiene mucho sentido Estuve lo que dices. sediento, punto. Entonces, si yo voy a agarrar esta cuestión de la didaje nuevamente como recurso para tapar lo que me está pegando en mi conciencia, lo que me está incomodando, no me estoy dando chance de que el pobre vuelva a ser ese lugar teológico que tiene que ser. Son racionalismos, no razonamientos, sino racionalismos para poder un poquito apagar un poquito mi conciencia. Cuando en realidad también se puede juzgar que te sude la mano para dar eso en base a poder hacerle el mayor bien, no en cuanto que si es digno o no digno la persona de darle, sino en ver se le puede hacer el mayor bien con lo que le voy a dar. Se lo daré en dinero, se lo daré en especie, se lo daré ahora le daré más bien al otro, pero a lo tengo ya en la lista para poderle dar después. No sé, o sea, eso por algo rapidito, ¿eh? Una respuesta así rapidito. Sí, sí, claro, creo que cuando hagas un live sobre eso, pues podrías abordar más. Gracias, estoy Sí, o sea, de acuerdo no con hay lo de que qué. dijiste. Ya. No, y más allá también lo que les digo es, más allá del live, no esperen en este tipo de situación. Por eso, repito una vez, el pobre es un lugar teológico, es un lugar teológico, lo cual significa que yo puedo hacer un live, argumentar teológicamente con la patrística, con todo y todo eso va a ser, entra en un oído y sale del otro. Esto, al ser un lugar teológico, ante todo tiene que partir en el corazón. Si me está incomodando el pobre, sea porque es Aragán, por si esto, por lo que le toca a uno profundizar en eso y no agarrarse para poder suavizar la conciencia. Entonces, porque cualquier argumento que yo pueda hacer puede ser matizado por alguien que simplemente no está dispuesto a poner al pobre como lugar teológico. Entonces, yo les puedo dar patrística. Digo, ya las publicaciones que he hecho nada más de los padres de la iglesia, y eso es nada. Todo lo que tienen los padres de la iglesia respecto a esto, y repito, ellos con mucha más vehemencia y parresía hablaban del tema. Yo me quedo muy suavecito. Entonces, a muchos les ha incomodado la cuestión de
de las críticas, por ejemplo, a los ricos, a los que tienen más de lo necesario, a los que tienen lujos en las publicaciones. ¿Por qué será? ¿No será que me estoy negando a reconocer que muy probablemente, aun cuando yo no me sienta rico y todo eso, tengo cosas superficiales que he gastado en cosas que no tendré que haber gastado? Pero es mi dinero, la propiedad privada, sí, pero la iglesia reconoce la propiedad privada, pero supeditada al bien común, no como un bien absoluto. Pero esas verdades nos incomodan decir, ¿sabes qué? No, el problema no es el pobre es mi tacañería. El pobre es el que, digo, el problema es mi tacañería, el problema es que no soy lo suficientemente valiente para reconocer que sin yo ser el millonario y todo eso, tengo más de lo que necesito, que se me están pudriendo unos zapatos por ahí, que no los compré y tienen meses allá, que me compré, miren, también iba a hacer después un video de esto, no me quiero poner como ejemplo, sino como un punto de discernimiento, pero eso para mí es una gran gracia el Papa que tenemos, ¿no? Porque él fue el que me motivó a esto. Yo no he sido estrictamente hablando como un adicto a los videojuegos, pero me ha gustado. Eh, los deportivos principalmente. Desde niño, joven, adolescente, jugaba mucho con mis hermanos, pero siempre priorizaba. Si había irme a una unidad deportiva o en la misma calle a jugar un partido de fútbol, a que jugarlo algo de videojuego, pues 1000 veces afuera, ¿no? Eh, pero me gustaban. Entonces, yo cuando en esos problemas médicos y todo esto, a veces de la sintomatología me llega más a veces en la noche, todo esto, y me servía el videojuego un poquito para poner mi cabeza en otra cosa que no sea la molestia o el síntoma, etcétera, etcétera. Pero hace ya algunos meses, escuchando al Papa Francisco de que él en un momento que él no ve televisión por una promesa que hizo el Señor, ¿verdad? Que ya como sacerdote dice que una vez estaban viendo algo y dice, y ni siquiera algo obsceno ni nada por el estilo, pero sentí la gracia de que el Señor me permitía renunciar ya a eso, no ver más televisión, lo cual no significa una cuestión radical, dice, alguna noticia grave, alguna cosa, pero tiene que ser algo, pero yo renuncié, punto, la televisión ya no será para mí. Y el Papa, desde hace muchos años, desde sacerdote, renunció a ver televisión, ¿no? Que el Señor le puso en la. Entonces, yo después, no sé si también un poco sugestionado, pero yo te di la misma gracia y decir, ¿sabes qué? Ya a esta altura, a mis 41 años, renuncio a los videojuegos, punto. Al menos esos videojuegos, que si de fútbol o eso que me gustaba, que solamente es lúdico, o sea, para diversión. Otra cosa son juegos bueno, entre comillas, son juegos, ¿no? Son ejercicios mentales, ¿no? O sea, ya hay algún tipo de aplicaciones y todo eso que sirve, y eso sirve mucho para tener menos riesgo de que le dé Alzheimer, y varias cuestiones, ¿no? O sea, que son cuestiones ya más mentales, ¿no? E inclusive algunos ciertos juegos de mesa son eso. No hay ningún problema, aunque sea, no sé, Mario Kart, si es una cuestión de interactuar con un grupo de adolescentes, listo, ahí no tendría problema. Pero ya yo ponerme a jugar Mario Kart o el FIFA, etcétera, para diversión personalmente, se acabó, punto. Yo le doy gracias a Dios que me haya dado esa gracia, pero muy motivado por el Papa Francisco, ¿eh? Entonces, son como gracias que se van tornando, gracias a Dios, al poder ser, por eso digo, no es que me quiera alzar el cuello, pero valiente en saber lo que está pasando en el interior, porque las gracias actuales, estas que llegan así, pasan en el corazón. Si uno está acostumbrado a actuar como con respecto a los pobres, que uno le da la vuelta, no, pero es que no necesariamente es que esa camisa sí la voy a usar en el momento, ese vestido, como uno, no sé si lo mencionaba, y una señora me decía, es que yo tengo un vestido y le digo, bueno, cada quien se analiza, yo no le voy a juzgar, punto, pero si no tiene tanto tiempo, no, es que para cuando mi niña
cumple los 15 años. ¿Cuántos años tiene su niña? Cabe usted cuando su niña tenga 15 años, a ver si usted cabe dentro de ese vestido, ¿ah? Entonces siempre que es que lo voy a guardar porque lo voy a tantas cosas, ropa y cosas de esas acumulándose y acumulándose. Entonces, ¿por qué no? Y chance, y la gracia de Dios ya pasó en tu corazón, decir, dejaste de esto, dónalo. O si eres de a tiro muy tacaño, véndelo, pues. Pero vive más sencillo, vive más simple. Le vamos a estar rodeando y racionalizando. Vamos a estarle dando vueltas, ¿eh? Porque no estamos acostumbrados a confrontar el corazón con claridad, ¿eh? Juzgamos mucho al Papa Francisco que si de ambiguo y todo eso, no, hombre. Los ambiguos son sus críticos. Porque temas, por ejemplo, las cuestiones en materia de doctrina social de la Iglesia, cómo le dan vueltas y revueltas y no siempre acá y todo eso. El mismo yo les he dicho, ¿no se les hace raro que mucha esta área conservadora, tradicionalista dentro de la Iglesia solamente hable en contra del socialismo y del comunismo? Como si la Iglesia no hubiera condenado también el capitalismo, el liberalismo económico que profesan los libertarios. Es que empobrecerán estos gobiernos socialistas y comunistas, nos van a empobrecer y todo eso. ¿No será que tienes miedo de que te quiten, que te expropien capitales tuyos que no son del todo bien habidos? Aunque tú te persinas y comulgas de rodillas y en la boca. ¿Que has entrado en la especulación inmoral que ha condenado a la Iglesia a nivel financiero? ¿No será que el miedo es por eso? Y entonces solamente hay que demonizar al socialismo y al comunismo, pero tienes ahí unos diablitos pequeñitos que también la Iglesia ha condenado, que eso sí, los apapachos y todo así como de bajo perfil, pero quédense conmigo, ¿eh? Como yo dije, no me cabe duda de que hay un nuevo orden mundial de extracción progresista, pues sí, progresista como tal, pero los que están en contra de esto, de la Agenda 2030, etcétera, ¿no tendrán también su propia agenda? ¿No estarán cuidando con sus ataques a la Agenda 2030? ¿No estarán cuidando sus changarritos que tampoco son muy morales que digamos? Pero muchos de ustedes, póngase el saco el que le quepa, se tragan todo eso, porque estos son los pro vida, etcétera, y pues si les agarran todo el paquete, investiguen, no sé, que así como hay lobbies progresistas, hay lobbies conservadores de derecha, etcétera, que tienen principios que son totalmente anticristianos, ¿no? Entonces, pues, y todo volvemos a lo mismo, va en el corazón. O sea, les puede dar muchos argumentos. El Papa ha dado un montón de catequesis sobre el discernimiento, que sabrá Dios cuántos las hayan leído, ¿eh? Pero aunque las hayan leído, conceptos, mientras no haya la voluntad de confrontar el propio corazón sin ambigüedades. Pero bueno, muchos se sienten más católicos porque le dicen amigo al Papa, cuando más bien los ambiguos y los cobardes son ellos porque nos tienen los pantalones de confrontar el corazón, por ejemplo, en esta materia respecto a los pobres como lugar teológico, y a todo lo que implica y a todo lo que me reta como estilo de vida a mí. Entonces, va por ahí la cosa, ya digo. Estoy ya casi llegando, chance y puedo responder una pregunta más. Así que si hay alguien más, pues levante la manita. Yo creo que de todas las sesiones, yo creo que voy en la 65, creo. Sí, esta va a ser la 66, creo. No me acuerdo de alguna sesión de preguntas y respuestas que haya rondado prácticamente casi todo el mismo tema. Yo creo que la primera. Porque siempre pues son para eso, ¿eh? Porque en las lives que hago, si me salen con preguntas en los lives de otro tema que no es del live, pues no. Entonces son estas sesiones en donde se aprovecha que pregunten de lo que sea. Pero bueno, hoy he corrido más o menos del mismo tema. Bueno, ya llegué aquí a mi cita médica, así que los dejo. Y posiblemente de regreso vaya a hacer otra sesión y ya pues la subo después a YouTube. Que Dios los bendiga.